Boas tardes, noites a todos. Benvidos a este acto de actividades de pago para o curso 2025-2026. Gracias a Carmen Calvo, presidenta do Consello de Estado, pola disponibilidade de estar hoxe aquí con todos nós para impartir unha conferencia titulada Culturas e fortalezas da democracia. Porque, efectivamente, sin dúbida, hoxe podemos constatar os ataques da democracia tratando de debilitar as institucións e tratando de socavar os valores na que se sustenta. Por eso é tan reflexionar sobre este tema e por eso queremos agradecerlle a doña Carmen Calvo que este hoxe aquí para tratar. Sin dúbida ninguna, presentar a doña Carmen Calvo resulta moi acaído, porque personalidade dunha longa trayectoria vital ben coñecida do seu longo currículum vitae, tres aspectos que parecen relevantes. En primeiro lugar, a súa formación universitaria, precisamente nun campo do público. Licenciada en Dereito Público pola Universidade de Sevilla, doctora en Dereito Constitucional pola Universidade de Córdoba, donde é profesor titular na súa Facultade de Dereito. O segundo aspecto que quisiera salientar é a súa faceta política, longamente coñecida por todos, pero interesa especialmente resaltar o seu vencellamento con a cultura, un mundo que non é tan próximo a todos. Precisamente foi conselleira de Cultura da Xunta de Andalucía durante 8 anos e despois ministra de Cultura no Goberno Central. Sin dúbida, podemos constar innumerables e importantes tarefas durante todo este período que enriqueceron o noso panorama cultural. O terceiro aspecto que quería salientar, sin dúbida, é o seu compromiso cívico, o seu compromiso social. Xa como ateneísta, que é a primeira hora, ateísta en este momento do Ateneo de Madrid, que ten fondas raíces na súa chica, en Cabra, senón porque é diferente do feminismo e da loita pola igualdade entre homes e mulleres. En este sentido, ten elaborado moitos textos, libros, incluso. O último deles chámase Nosotras, el feminismo en la democracia. Antes de a palabra a nosa presidenta, vou permitir reiterar o compromiso a tener o povo palestino. Quixéramos reiterar a nosa condena máis rotunda do xenocidio que se está producindo con o seu povo do goberno israelí. A nosa solidaridade ás vítimas. A esperanza de que haxa unha paz justa para a Palestina. Gracias, presidenta, súa palabra. Buenas tardes, presidente, y a la Junta Directiva, a todos y a todas que estáis aquí. Primero por invitarme y segundo por venir, por considerar que una de las cosas, espero que buenas, que podíais hacer esta tarde en Santiago era venir a prestarme
un poco de vuestra atención. Naturalmente, soy atenea, soy presidenta, estaré en los Ateneos si puedo, cuando me lo permite la agenda. Pero dicho esto, es que le decía a los medios, considero que en este momento es particularmente importante que estén todos activos, en la medida de nuestras posibilidades, y en cualquier lugar, pequeño, grande o mediano, todo importa. Y activo significa a veces simplemente recordando algunas cosas que parecen básicas y que a este mundo se le están olvidando. Y se le están olvidando en las zonas más frágiles de la memoria, que es nuestra gente más joven, que es la que no tiene, evidentemente, memoria directa, y con la que yo creo que cometo algunos errores importantes, y es que desconozcan demasiado la historia, que hayan pensado que la historia ya no importa para el presente. Así que esto me ayuda mucho para venir aquí esta tarde. Me lo he autoimpuesto en mis huecos más o menos libres, como una especie de milicia natural de lo que yo creo que en este momento tenemos que hacer los demócratas en cualquier lugar del mundo. Y esa es una razón para mí muy poderosa para estar esta tarde aquí, y muy agradecida además. Muy agradecida porque las nuevas fórmulas de comunicación, que a veces más que de comunicación están siendo de incomunicación, hemos confiado tanto en las nuevas tecnologías que se nos ha olvidado que al fin y al cabo la comunicación humana requiere también de métodos artesanales. Este es muy artesanal. Venir yo aquí, estar aquí, podernos ver. Yo hablaré y luego los demás también podrán preguntar. Este formato, que algunas generaciones ya lo han abandonado porque han confiado que la comunicación consiste en recibir input continuamente de información, creo que está siendo bastante peligroso y bastante destructivo, porque la sobreinformación a la que en este momento estamos sometidos todos no se acompasa con un grado importante de formación para saber qué hacer con todo eso. De tal manera que eso abruma, confunde, equivoca. Llega un momento en que no se puede distinguir lo verdadero de lo falso. Y esto que acabo de decir ahora mismo, más o menos, es una de las piedras angulares de la lucha por la democracia como humanidad que hemos ido sosteniendo. Así que soy yo la que está agradecida por poder compartir un rato aquí. Alguien decía que en una conferencia para verdaderamente hacer algo que por lo menos en la intención merezca la pena, si la merece o no, solo depende de quien va a escucharte cuando concluyas, no se pueden decir demasiadas cosas para poder asentar las que son importantes. Esto es muy complicado, en general, para mí mucho más complicado cuando eliges hablar de las estructuras y las fortalezas que la democracia tiene. Así que tengo un pequeño preámbulo, un pequeño axioma de entrada, desde donde parto, y luego 3 elementos nucleares que contar para compartir. El primero es casi la entrada, es un poco desvelar emocionalmente, que creo que importa mucho en este momento, no solamente desde el punto de vista de la frialdad de las ideas o de las fórmulas intelectuales, emocionalmente desde dónde parto. Lo digo porque estamos viviendo un mundo donde demasiados se dedican a expandir miedo, a expandir violencia, a expandir simpleza, a expandir estados emocionales. Creo que es obligado en estos momentos a un cierto desnudamiento desde donde tú te colocas. Yo no me coloco desde el pesimismo. Yo soy una optimista histórica. Cuando miro la historia y veo
y la observas, sobre todo en las líneas importantes que hemos hecho con la convivencia, que hemos hecho con esto que llamamos humanidad, civilización, para dónde hemos ido, soy optimista. Porque creo que la historia no ha hecho más que coger caminos, a veces muy complicados, lentos, con paradas, con momentos negros, pero no ha hecho más que caminar en la buena dirección de lo que somos, los seres humanos, en esta experiencia que llamamos estar vivos en este lugar que es el planeta. Sin embargo, soy una pesimista antropológica. Y no es que tenga desconfianza sobre el ser humano, sino que creo que el ser humano en ese sentido ha evolucionado menos que su propia historia como humanidad. Volvemos a repetir los mismos esquemas de ambición, violencia, todo el kit que lleva las actitudes fascistas, que suelen ser siempre simples y básicas. Todo eso pareciera que, si hiciéramos caso a los clásicos de la filosofía de la literatura, nos movemos poco. Esa vieja idea de la que hablaba Chesterton, que decía la democracia necesita demócratas, que parece una perogrullada, que parece una tautología, pero que es la pieza capital del asunto. La democracia necesita demócratas, porque si no hay demasiados no demócratas en la democracia y se pueden romper las costuras. Y claro, ser demócrata no es solamente qué ocurre de ti hacia afuera, sino también cuáles son tus talantes y tus intenciones. Hay que construir caracteres democráticos. Me parece que era Shakespeare el que decía, tu carácter es tu destino, tal como sea tu carácter, ese puede ser el curso de lo que le vaya a ocurrir a tu vida. Bien, pues necesitamos caracteres democráticos, actitudes democráticos, demócratas para la democracia. Y eso requiere un trabajo que no se le puede encargar exclusivamente al sistema político, al sistema jurídico constitucional. Requiere un trabajo de educación de unas generaciones a otras para salir a un campo de cualidades intelectuales y emocionales distintas de las que tenemos. Si me lo permiten, lo puedo decir de manera muy sencilla. Requiere algo así como que no te inquiete nada que otro a tu lado no piense como tú. No te altere, no te revolucione emocionalmente, no tengas la obligación de llevar razón tú y convencerlo a él. Esta es una pieza emocional muy importante. Yo en algún momento de mi vida he llegado a decir, hay que quitarse del vicio de llevar razón, que es que llevar razón es un vicio. Cuando consigues que ese método continuamente sea el que utilizas para no poder tolerar a alguien que a tu lado tiene la piel distinta, orientación sexual distinta, es una mujer o un hombre, tiene unas ideas diferentes de las tuyas. Esto es templar el carácter de un demócrata, es decir, la capacidad de ser tú sin la inquietud de que el otro tenga que darte la razón a ti pareciéndose a ti o conformándolo como tú. Hay que hablar de estas cosas, porque de repente hablamos de las cosas importantes de la vida, como es la convivencia en paz. No hay nada más importante que eso. Y de repente hablamos a veces en términos muy sofisticados intelectualmente, en términos demasiado políticos. Y como decía Simone de Beauvoir, lo personal es político, y empezamos a girar la política hacia elementos donde la política hasta ahora no había entrado y que es la formación emocional y sentimental de los demócratas, o nos veremos de vez en cuando volviendo a la casilla de salida y diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Dónde estamos otra vez ahora? Si nos creíamos que esto estaba superado, nos habíamos pensado que estaba superado por un sistema, pero no habíamos cuidado que, como decía Chesterton, la democracia requiere demócratas. Tenemos que fabricar demócratas, demócratas en la estructura mental, demócratas en la posición emocional. Y yo ahí sí tengo pesimismo porque cuando observo
a mi alrededor, en nuestro país y, por supuesto, fuera de nuestro país, cuando observo a algunos personajes con mucha responsabilidad. No sé a ustedes qué les parece, pero yo a veces llego a una conclusión muy elemental y digo, es como un niño pataleando en una guardería, berreando porque algo no es como quiere. No es un adulto, no es alguien que ha madurado, no es alguien que ha entendido en qué punto se encuentra alguien, repito, que no le inquieta que el otro sea diferente. Ese es, digamos, el axioma desde el que puedes manejarte en las tres cosas que quiero compartir. Hay un elemento histórico que opera, desde mi punto de vista, en dos direcciones en este momento. Cuando yo antes decía soy una optimista histórica, es porque si miras la evolución de la humanidad de manera inexorable, era Hegel el que decía, da igual las cosas que ocurran, la humanidad tiene un destino que va a cumplir, que es la dignidad consigo misma. La dignidad, esto que es tan difícil a veces de definir para los juristas, y yo lo soy, siempre decimos, son conceptos que pesan mucho, es el fundamento de los derechos, la dignidad humana. Sin embargo, son conceptos jurídicos indeterminados que se van aquilatando en cada ley, en cada sentencia, vas aquilatando lo que es digno o lo que no lo es. Bien, para ir en esa dirección, nuestra Constitución ya dice que el fundamento de nuestros derechos es la dignidad humana, y cualquier declaración de derechos humanos a lo largo de la historia dice eso, que lo que estamos buscando es la dignidad. ¿Qué es la dignidad? No es fácil de recortar y de ajustar. Cuando yo digo que hace falta una mirada hacia atrás en la historia, digo dos cosas. Una, que si la observamos, no hemos hecho otra cosa que ir saliendo de la indignidad claramente. Un esclavo no está en posición de dignidad en relación a su amo. Un súbdito no está en posición de dignidad en relación a su dueño. Hacia la dignidad. No hemos hecho más que ese camino de evolución. Nos ha costado mucho trabajo entender que para empezar la dignidad sería para todos. Porque si iba a ser solo para una parte, los dueños de los esclavos, los ricos poseedores del poder político o económico frente a los demás, los hombres en detrimento de las mujeres, una raza en detrimento de otras, el concepto de dignidad se te va de las manos. Con lo cual la dignidad te coloca en un segundo nivel completamente incontestable, que es la igualdad. O es de todos o no es dignidad. Y ese camino, que ahora nos resulta obvio, no ha sido obvio ni de lejos. En esta sala cualificada habrá gente que ha estudiado historia, filosofía, juristas, formada. Sabe perfectamente que la discusión de si un esclavo era igual que el amo nos ha durado en este país hasta el siglo XIX. Es Concepción Arenal, vuestra paisana Concepción Arenal, una de las grandes voces abolicionistas de Europa que nunca habremos reconocido suficiente la posición de Concepción Arenal, la que sale a campo abierto en este país a decir ¿cómo tenemos esclavos? ¿Cómo traficamos con esclavos? ¿De qué estamos hablando? Siglo XIX. Y un segundo dato de este camino en la única dirección posible, que es la dignidad que luego se desmenuza, un segundo dato muy corto ya, y es esta necesidad que tienen todas las sociedades de estar encontradas con sus verdades. Habrá historiadores en la sala y saben perfectamente que la objetividad no existe, pero la imparcialidad sí. Y la imparcialidad son los datos y el método
de la historiografía científica y moderna, donde con datos te cuentan lo que ha ocurrido. Y tú ahí será objetivo o no, porque te colocarás en el espacio en el que quieras. Bien, pues una de las cosas que están ocurriendo ahora, en el tiempo corto, es que no queremos saber nada del pasado más reciente y de esas verdades. Que es un segundo elemento manejando el tema del tiempo en la búsqueda de la dignidad un poco desgraciado. Cuanto menos te acuerdes, te cuenten y tengas conciencia de lo que ha ocurrido, mucho más fácil que cualquier cosa se pueda repetir. Hoy decía en un medio de comunicación una educadora, nuestros chiquillos cantan el cara al sol en los recreos en las escuelas porque nadie les ha explicado lo que eso significa. Así de claro. De manera rotunda. Y tal vez lo hacen de manera insustancial, es decir, de manera frívola, pensando que es una moda, como si canta la última canción de Rosalía, que no tiene más valor, pero lo tiene. Pero lo tiene. Porque quienes manejan los hilos desde atrás sí saben, evidentemente, los simbolismos de todo esto. Así que la idea de la dignidad, que es el núcleo gordiano de la existencia de nuestros derechos, de nuestras libertades, de la idea de igualdad entre todos nosotros, se ha ido abriendo paso, repito, con muchas dificultades, pero de manera absolutamente implacable. Siempre me gusta recordar en términos de estructura-estado cómo en un determinado momento, incluso en sistemas absolutamente autoritarios, imperios, monarquías absolutas, todos los elementos políticos de la Edad Media, incluido el Renacimiento, estamos hablando hasta los albores de las revoluciones políticas modernas, la francesa y el nacimiento de los Estados Unidos, de ese mundo procedemos todos en este momento. En ese momento hay incluso ya un hilo de luz en el que dicen, incluso contra el monarca absoluto, legítimo, designado por Dios para gobernarnos, sea el faraón en Egipto, el emperador en Roma o el rey en cualquier estado europeo, dice alguien, cuando el Leviatán, quien nos manda, al que pertenecemos, va contra el pueblo, está justificada su desaparición. Hobbes. En esta sala se habrá leído mucha gente a Hobbes, que es el gran teórico que abre ya una brecha en el poder y dice, el poder no puede ser contra el pueblo, incluso aunque el pueblo no signifique nada, porque el zar de todas las Rusias puede hacer lo que quiera con Rusia y con los rusos. Y es justo en nuestro país lo que llamamos la Escuela Jurídica Española, los padres Balmes, Suárez y Mariana, en el contexto internacional y europeo, quienes dicen también cuando el mando autoritario va contra el pueblo tiene reconocido el derecho de rebelarse. Es fantástico, porque ahí se rompe, estamos hablando ya de los siglos XVI y XVII, ahí se rompe la idea de la dignidad no existe, hay esclavos, hay señores, hay pobres, hay ricos, hay mujeres sometidas a los hombres, el mundo es así porque Dios lo quiere y te gobierna quien te gobierna porque Dios lo quiere. Esa idea sobre la que la humanidad ha ido avanzando empieza a tener una ruptura muy importante cuando de repente incluso para el poder autoritario alguien dice el pueblo se puede rebelar y se abre una espita que nos lleva a libertad, igualdad, fraternidad, el poder le pertenece al pueblo. Nos suena, ¿no? Porque ese es un giro de 180 grados brutal, donde el poder no es de Dios y se lo otorga
a un rey, a un zar, a un emperador, sino que de repente, cuando se abre esa grieta, que la abre Hobbes en la teoría política británica y que lo abren los tres españoles en la teoría política internacional, y de repente dice, si esto va en contra de nosotros, tenemos derecho a rebelarnos. Y de ahí se produce el siguiente salto, que ya es verdaderamente monumental, porque el salto es, no, es que el poder no le pertenece a este gobernante, ni se lo ha dado Dios. La religión es una cosa y la política es otra. El poder es una cosa y los sentimientos religiosos son otra completamente diferente. Y me libero de tener que tener una religión obligatoria porque ya la tendré yo, una o ninguna, o me cambio de religión. Lo que dice nuestra Constitución es que tienes derecho a tener religión, a elegir la que quieras y a no tener ninguna. Eso es lo que dice la Constitución española con el derecho a la libertad religiosa. Y cuando se abre esa ventana, de manera coherente, se dio el siguiente paso y se dijo, el poder le pertenece al pueblo. Somos los depositarios del poder. Y en ese momento la humanidad se encuentra con un problema, porque hasta ahora la historia era injusta y era difícil. Y la gente la aceptaba de manera natural, aunque siempre había gente que se rebelaba. Pero en ese momento, de repente, la religión se aparta de la política y ahora nos tenemos que organizar nosotros. Porque hasta ahora el poder lo heredaba una dinastía o un formato. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Ahora qué hacemos con esto? Resulta que nos reconocemos los depositarios del poder. El principio y el fin del poder es que el pueblo es soberano. Y esto ocurre hace 250 años, nada más. Nada más. Desde un faraón o una faraona diciendo que era Dios viviente, hasta ahí han pasado 5.000 años. Hemos tardado 5.000 años en enterarnos de que el poder era nuestro y de que era nuestro para algo. Era nuestro para algo. Y de repente hay que organizar eso porque, bueno, el poder es nuestro y es de todos. ¿Y para qué? ¿De todos? En ese inicio de la idea democrática y de las estructuras que está creando, en ese inicio se dice, bueno, va a ser de los varones blancos propietarios, sufragio censitario, lo sabe todo el mundo lo que hay en esta sala, ¿no? O sea, que voten solo los varones propietarios, porque son los que se juegan algo, ¿no? Y de repente, los varones pobres levantan la mano y dicen, no, votar no es una cuestión de dinero, es de dignidad. Nosotros también vamos a votar. Y se produce un giro, el segundo giro extraordinario en las estructuras, y es que de repente el poder le pertenece a todos los hombres y a ninguna mujer. A todos los hombres. A los ricos, que ya formaban parte de las élites de poder económico y político, pero de repente también al resto. Ahí nace el movimiento obrero, ahí nacen los sindicatos organizados coincidentemente con la revolución industrial y ahí nacen también los partidos políticos en general, pero particularmente los partidos políticos de izquierda. Y nacen para disputar esta segunda idea, de que el poder le vaya a pertenecer solo a una minoría de varones con propiedades. Las mujeres quedan absolutamente excluidas de la idea, lo cual es una incoherencia tan brutal como que ahí nace el movimiento feminista también. Por eso el movimiento feminista es la parte intrínseca de la idea democrática. No es un añadido de reivindicaciones, es la columna vertebral que está recorriendo la idea democrática
a la que le queda todavía mucho por hacer. Pero a la pregunta, ¿esto a qué obedece? Obedece a la dignidad. Obedece a la dignidad. Yo no voy a ser gobernado sin mi consentimiento. Obedece a la idea de libertad. Yo seré gobernado como yo quiera también. Voy a participar. Y obedece también a una idea para mí más sofisticada de la igualdad, que no es aquella tan primitiva y tan risible del inicio, que era, si no somos iguales, ¿cómo vamos a fraguar la igualdad? Bueno, tenemos que fraguar la igualdad porque no nacemos iguales. Si naciéramos iguales, no habría que hacerlo. Justo el argumento era al revés. Porque no nacemos con las mismas oportunidades, es la razón por la que hay que crear la igualdad que permite las oportunidades. Ahí cuajan todas esas ideas que son las que constelan la idea democrática y la que va organizando la estructura. Y alguien dice, ¿cómo vamos a poder organizar esto? Bien, utilicemos una institución que tenemos para otras cosas creada y que son los parlamentos medievales, estamentales, vamos a utilizarla para esto. Y cuando decía, nace el movimiento feminista, es porque ahí las mujeres dejan ya de entender lo que está pasando y desde luego lo que dejan es de aceptarlo. Ya no pueden entender. No pueden entender que sobre la idea de la libertad y de la igualdad nosotras no seamos libres y nosotras no estemos incluidas en la igualdad. Y empieza todo el movimiento en el que se dicen estas estructuras tendrán que ser con nosotras. Sin nosotras no es democracia. Y nos pasamos todo el siglo XIX batallando como si lo que las mujeres plantean está al margen de la idea democrática en su tuétano, porque pareciera que son reivindicaciones añadidas. Por eso me molesta tanto que a Clara Campoamor la reconozcamos como la diputada que peleó por el sufragio femenino. No, Clara Campoamor es el gran personaje de la política española que entendió la democracia antes que todos los demás. O cambiamos el chip o no nos enteramos tampoco. No hizo un añadido a aquello, fue la única que entendió allí de qué iba esto, de la soberanía del pueblo, de la dignidad de todos, incluyéndolas a todas. Como dijo también vuestra compatriota Emilia Pardo Bazán, siempre decía, Emilia tuvo una polémica tremenda con un escritor y analista que era curiosamente también del mismo pueblo que soy yo, que era quien no quiso que nunca entrara en la Real Academia de la Lengua, con Juan Valera, y ella siempre decía, si me llamara Manolo, a mí me gustaría llamarme Manolo, porque si me llamara Manolo, con todo lo importante que era, lo lúcida que era, con todo lo que escribía, con todos los libros que vendía, que era razón por la que la envidiaban los de la Academia Varones, porque ellos no vendían ni la mitad de lo que vendía doña Emilia, ella decía, si me llamara Manolo, todo esto estaba resuelto. Bueno, pues para no llamarnos Manolo, poder seguir llamándonos Emilias todas, fuimos acompañando durante el siglo XIX la idea de la democracia. Y claro, la fortaleza es inmensa, porque de repente el poder no está fuera de nosotros, y a eso iré ahora que entro en la segunda línea de reflexión. Es decir, lo que hemos construido a lo largo de la historia es el reconocimiento del poder en nuestras manos, que no deja de ser el reconocimiento de que el origen de lo que vayamos a decidir, que es nuestra dignidad, está en nuestras manos, y de que además está en nuestras manos por igual, para todos, incluyéndolas a todas. El único límite que ponemos son los 18 años para participar en el inicio, que es simplemente poder votar, y el único límite que ponemos, como ya sabemos, en esta sala habrá también juristas, es no tener impedido ese derecho fundamental mediante sentencia firme, que es raro que una sentencia lleve aparejado que tú no puedas votar. Pusimos ese acotamiento buscando la idea de la dignidad. Dijimos, ahora, ¿cómo se organiza esto que es muy complicado?
segunda parte de la estructura. ¿Cómo lo vamos a organizar? Porque esto no es fácil. Dijimos varias cosas. Que el origen de todo el poder sea el reconocimiento de nuestros derechos y que el fin de todo el poder sea la protección de los mismos y su ensanchamiento. Esto hay algunos que no lo han pillado todavía. Hay algunos que siguen pensando que la existencia del Estado es para proteger simplemente la seguridad y el mercado. Que haya sociedades en paz, entre otras cosas porque sin paz no hay negocio, porque lo que vamos a proteger es el mercado. Sin embargo, el origen de la idea no es el mercado, que ha existido, por otro lado, desde que el mundo es mundo y así seguirá siendo. La protección que el Estado tiene que garantizar no es esa, es la existencia de nuestros derechos, alfa y omega de toda la estructura. El Estado existe para eso y algunos lo discuten. En este momento, lo que está en discusión no es tanto la democracia como método para alcanzar el poder. Eso los no demócratas ya saben cómo se hace. Lo han aprendido y saben cómo se hace. Incluso cómo se puede torcer sin necesidad de los tradicionales pucherazos, más o menos borde. Saben perfectamente cómo se hace en este tiempo. Se hace manejando las redes, torciendo ahí la información y considerando que el Estado democrático es una estructura para llegar al poder. Sin embargo, para la democracia sustantiva, el Estado no es solo un instrumento para organizar el poder. El Estado tiene un compromiso con la dignidad, con la igualdad, con la libertad y con los derechos, porque los portadores del poder soberano somos nosotros. Paro ahí porque el otro día algo de esto estaba contando hace como 15 días en Zaragoza, pero hace 4 o 5 en Talavera de la Reina, en Toledo. Decía, lo paro aquí porque ahora parece que hay demasiada gente debilitando la democracia, en cualquier lugar del mundo, me refiero. Y que grandes potencias como China es que ni se lo plantee, evidentemente, y lo de Rusia tampoco, ¿no? Sin embargo, yo creo que la idea de que sea un instrumento para alcanzar el poder la tienen más o menos asumida. De hecho, en Rusia hacen elecciones de aquella manera, ¿no? Lo que en este momento está en jaque es la idea de la igualdad. La idea de la igualdad es lo que está en jaque. Hemos vivido a resultas de la barbaridad que fue el periodo entre guerra y la Segunda Guerra Mundial, con 50 millones de asesinados en la civilizada Europa, que se dice pronto. Hemos vivido con shock de aquello, ya se ha pasado el shock, ya hay muchas generaciones que no saben nada de esto. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí. Yo no puedo, cuando cojo el mando de la tele, yo hace 4, 5, 6 años que cada vez que cojo el mando de la tele y cambio de cadena, hay una cadena que está hablando de Hitler. ¿Lo habéis observado? Contando su vida, no sé cuánto, lo otro, la guerra, Yo hace ya años que dije, ¿esto de qué va? ¿Alguien está blanqueando esto? De manera directa, indirecta, queriendo, sin querer, por tontería, con intención, me da igual. Porque es que no hay manera que cojas el mando y cambies de canal y no haya un canal que están hablando de Hitler. Con lo cual, mucha gente ha naturalizado todo esto, como si fuera una cosa más de las que han ocurrido, ¿no? Ha ocurrido la salvajada más grande que la humanidad ha hecho consigo misma. Bien, pues lo que yo creo que está en jaque mate es la idea de la igualdad, porque a partir de ahí, en el shock en el que vivimos, todo el mundo entendió el salto que estábamos dando
en la buena dirección. Constituciones, las actuales todas vienen de ahí, constituciones que se fundamentan en los derechos de los ciudadanos para construir el poder y el poder rindiendo cuentas. El poder rindiendo cuentas no solo en las elecciones que se ganan o se pierden, sino el poder rindiendo cuentas. Uno de los saltos más grandes de esta epopeya de la humanidad, que es la idea democrática, es que el poder rinde cuentas incluso cuando un administrado se va a un contencioso administrativo y pelea con la administración. Por poner un ejemplo que a veces se nos pasa por alto. Pues hay mucha gente, demasiada gente en cualquier lugar del mundo que ha decidido que esto de que somos iguales es muy trabajoso y sale muy caro. Así de claro. Esto de que Europa haya decidido que el Estado democrático es estado de bienestar, que va a redistribuir riqueza y que se preocupa por las condiciones igualitarias de las vidas porque eso es lo digno, pues esto es un lío para el mercado y esto es muy caro. Mucho mejor el modelo desregulado de otros lugares, democrático o no democrático, porque esto es que es muy caro. Y la andanada es contra Europa. Y es contra Europa por esto. Porque hay demasiada gente que dice, de verdad, ¿es en serio que yo con todo el poderío económico que tenga yo que aguantar que porque aquí en Santiago le dé a la gente por votar lo que a mí no me cuadra, no me cuadre a mí el poder que me interesa? Yo tengo que aguantar que mi voto es solo uno y vale exactamente igual que el tuyo. ¿Pero por qué tengo yo que aguantar esto? Esto es lo que hay debajo. Y de repente, como no tengo que aguantarlo y yo considero que no tengo que aguantarlo, trabajo contra ello. Y de repente vuelve el racismo. Pero claro, pero bueno, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo van a votar? ¿Cómo vamos a considerar a los inmigrantes en términos de derechos humanos iguales? Pero esto... ¿Y las mujeres? Pero bueno, no. Empecemos por dónde ha de construir la aportación del feminismo a la democracia. ¿Por dónde? Bueno, pues que no hay violencia. ¿Se han preguntado ustedes por qué se niega la violencia contra las mujeres? Una cosa tan absolutamente dolorosa como negarla el día que han asesinado a una, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si niegas la violencia, niegas todo el mundo desigual que hay detrás. Porque si no la negaras, tendrías que entender por qué se produce. Y si entiendo por qué se produce, tengo que aceptar a todas las mujeres como mis iguales y una historia de injusticia contra ellas que tendría yo que hacer algo, ¿no? Pues mejor no lo entiendo, mejor corro un tupido velo sobre esto y me voy de frente a lo operativo, a lo eficiente. Esto todo es economía de mercado. Niego el episodio final de la violencia, con esto me ahorro todo el discurso que hay detrás. Y claro, ¿cómo hemos organizado todo esto? Hemos dicho, el poder tiene que tener un tiempo, 4 años, 6 años, da igual. El poder tiene que tener contrapesos, nadie lo va a concentrar. Y el principio y el fin de todo el poder son nuestros derechos. El Leviatán, Balmes, Suárez y Mariana. Inmediatamente que se rocen los límites de principio y fin del poder, el pueblo se puede rebelar. ¿Cómo? ¿Asaltando la Bastilla, el Palacio de Invierno, en revoluciones tradicionales? No, como hicimos el domingo, saliendo miles y miles y miles de españoles, de italianos y de franceses y de ingleses diciendo, no, mire usted, esto es un genocidio y hasta aquí vamos ya a aguantar verlo como si fuera algo aceptable. Son las ideas que constituyen todo esto van evolucionando en formato, evidentemente. ¿Qué le agobia a un gobernante o a un partido político? ¿Qué le agobia? Que la gente salga a la calle. Es cuando empiezan a decir, ¿ahora qué hago? No va a pasar nada, es pacífico.
pero esto se va a transformar en cómo yo he organizado el poder, que es que me tendrán que votar o no votar. Y de repente se va poniendo en marcha la fórmula racional, es meter al poder en la razón, es meter al poder en el raciocinio, sacarlo de como soy el rey, hago lo que quiero, a casi nadie hace lo que quiere. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué el Estado democrático tiene 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial? Porque cualquier mente libre dice, oye, pues podían ser 5 facetas o 2 solo, porque tiene estas, ¿no? ¿No? Te lo puedes plantear. Montesquieu y John Locke le dedican tratados extraordinariamente luminosos sobre cómo se organiza la idea. Bien, el poder, así dicho, se parece mucho a cómo funcionamos cada uno de nosotros. Tú piensas algo y ni siquiera lo cuentas. Estás deliberando contigo mismo, ¿no? Estás rumiando algo, lo que sea de tu vida, y no lo cuentas, porque estás dando vueltas con tu propia duda, con tu propia mente, ¿no? Y llega un momento en el que decides hacer algo con lo que has pensado, porque has decidido algo, has dicho, voy a hacer esto. Y de repente ejecutas algo. Has deliberado y luego haces algo. Se te nota por fuera, en palabras o en actos, que has tomado una decisión. Y lo que has hecho con palabras o con actos ya tiene una repercusión en los demás. Y en cada uno de esos demás puede tener una respuesta diferente. Has entrado ya en la casuística. Habrá uno que te diga, pues me parece muy bien lo que has decidido, si estoy de acuerdo con lo que has hecho. Habrá otro que te diga, pero estás loca. ¿Qué has dicho? Y se crea un segundo cinturón de gente que opina. Hay que ver lo que ha hecho fulanita con su padre. Hay que ver lo que ha hecho menganito con su trabajo. Y alguien te juzga, ¿no? Desde fuera ya, porque dice, es que esto yo no lo habría hecho, se le ha ido la cabeza porque ha hecho esto. No hay más, no se puede hacer de otra manera. Es el traslado de lo humano al poder. Deliberamos y tú solo contigo mismo dices, pues yo haría, no haría, si lo hago pasará esto, mejor que no lo haga, pero no me da cuenta que puede ocurrir aquello. Deliberamos, pero cuando deliberas llega un momento en que tienes que decidir. Alguien más ágil que el que delibera ejecuta. El ejecutivo sobre todo lo es porque tiene que decidir. El ejecutivo tiene instrumentos de decisión hasta rápido, porque no se puede tirar 2 años con una proposición de ley dando vueltas en el Parlamento. Y finalmente, cuando el acto se produce, a alguien le afecta. En general nos afecta a todos porque son las leyes. Y de repente eso, en tu caso, acaba en los tribunales, porque la cumplen, no la cumplen, la disputan, la discrepas. Y alguien tiene que cerrar el circuito para decir, vale, lo que tú estás diciendo, y aquí hay 50 que no han protestado, pues en tu caso, aunque has protestado, es justo, te aguantas. O lo contrario, es el circuito humano del poder democrático. No tiene más canales que esos, por más vueltas que le dé. Por eso el último acto, que suele ser el del Poder Judicial, es tan político como el primero. Tan político como el primero. En la vida de un Estado como el nuestro hay miles y miles de leyes y que algunas apenas te afecten en tu vida, casi que no saben ni que existen. Sin embargo, una sentencia es un golpe de poder contra ti dedicado a ti, con tu DNI, que te puede dejar demoler tu casa, quitarte la custodia de tu hijo, privarte de libertad y meterte en la cárcel. Más acto de poder imposible.
puede que pase para ti un gobierno local, autonómico, nacional, sin pena ni gloria, que te dé más o menos igual y que no te afecte casi nada de lo que ocurra. Raro lo veo, pero puede ocurrir. Pero como en un momento determinado la justicia se pronuncie en relación a ti, concretamente a ti, el acto de poder es brutal, para bien o para mal. Pues ese es el circuito que hemos organizado. Y en ese circuito, que es complejo, requiere mucha actitud también de comprensión. No es fácil. Ahora la gente dice, es que es muy lento, no se ponen de acuerdo, discrepan, es que esto mejor lo resolvemos. Y te dice la demoscopia, los chicos y chicas, pero sobre todo los chicos varones entre 18 y 44 años dicen que un poquito de autoritarismo porque estaría muy bien. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Quitamos el Parlamento? ¿Ya no deliberamos? ¿Ya no nos respetamos con ideas diferentes y que el pluralismo ideológico sea la base de la democracia? ¿Quitamos eso? ¿O quitamos una justicia, valga la redundancia, justa, que ajuste a tu caso lo que se pueda desajustar de las leyes? ¿Quitamos también eso? ¿Y qué dejamos? Un ejecutivo en el que alguien que se eleva por encima de los demás es más fuerte o más listo o te dice todos los días esto que oímos de ese que tenéis en la cabeza y que estáis pensando ahora mismo. ¿Y a alguien le parece moderno? Pues es muy antiguo, es de lo que veníamos. Veníamos siglos y siglos desde atrás intentando desmenuzar todo esto. Así que hay que decirle a mucha gente, pero sobre todo a los más jóvenes, que es que el sistema es complejo. Igual de complejo que eres tú. Igual de complejo que eres tú. Igual de complejo que eres tú dándole vueltas si me compro unas zapatillas o no me las compro. Hasta que me las compro. Y ahora estaban mal y no me las devuelven y me tengo que ir casi a un pleito para que me devuelvan el dinero de las zapatillas. No vamos a ser capaces de contarlo. Que esto es así. Y que lo otro es un rostro muy antiguo de la propia evolución humana. Tercero y termino, ¿qué me tiene ocupada y a ratos perpleja también, como es lógico, pero no me bajo del optimismo histórico? Que nadie va a devolver ya el poder que nos pertenece, que esa es una etapa de crecimiento de la humanidad, que habrá días buenos y malos, y caídas y recaídas, y noches oscuras, como decía San Juan de la Cruz, pero ya no vamos a devolver el poder, porque la humanidad ha vivido la experiencia de sentir que porta el poder. ¿Qué me tiene relativamente, en fin, esperanzada? Que en un país como el nuestro, que solo hemos practicado la democracia 48 años, habrá que decírselo a los chicos jóvenes, 48 años, hasta el 28 no hará 50 en la Constitución, por primera vez hemos vivido la experiencia de saber que el poder es nuestro, que las elecciones las llevamos o las traemos hacia donde nosotros consideramos, que tenemos alternancias y mayoría y minoría, a veces muy complejas, para poder sacar adelante todo el sistema, pero que todo el sistema gira en torno a los adjetivos del Estado español, que cuando algunos se empeñan en hablar solo del Estado de Derecho, no se enteran que el Estado de Derecho nace del Estado democrático, que el derecho lo hace el Parlamento democrático, las mayorías democráticas. Estoy hasta allí de los teóricos del Estado de Derecho que no se enteran que es democrático y que tiene la obligación de ser Estado social. Algunos se quedan con el Estado de Derecho como si el derecho nos bajara del cielo y no de las mayorías legítimas. Otros sueñan solo con un Estado democrático como instrumento de alcanzar el poder. Y sin embargo, el desarrollo de la idea democrática con toda su estructura es que el Estado español es democrático, social y de derecho.
es decir, tiene la obligación de construir la igualdad en el Estado social. Y eso significa a veces someter al mercado, intervenir. Y la idea es compleja, pero como nosotros, de complejos. La idea, históricamente, tiene muy poco. En España nada, prácticamente. Pero no va a haber punto de retorno, aunque haya días mejores y días peores. Porque si uno mira el contexto internacional y zonas enteras del mundo donde nos ha resultado que iba a ser imposible que la idea avanzara, avanza y no hace más que avanzar. Y tiene a veces incluso figuras, en fin, democráticas solo formalmente, porque por carácter y por trayectoria no lo son, pero pueblos que ya sí tienen la sabiduría de saber que el poder es suyo. Y esta es la idea que a mí me reconforta pensando que a más de uno le va a pasar como al Tartufo de Molière, ¿no? Que decía, ah, mira, yo no lo sabía, toda la vida hablando en prosa y nadie me lo había dicho. Mira qué bien. Pues hay algunos de estos que les parece que el autoritarismo está muy bien y que el fascismo está muy bien, haciendo de su capa un sayo, que un día caerán en la cuenta, como el Tartufo de Molière, que su capa no será un sayo si la vida no es democrática. Estas cosas que vemos de repente de estoy en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero yo me caso con el del mismo sexo. Estoy en contra de todo esto que dicen el feminismo y las mujeres, pero no muevo ni un ápice de esto porque es que son más de la mitad de la población española que si nos pusiéramos de acuerdo los gobiernos los formábamos nosotras solas. Porque es que no somos un colectivo, todavía tenemos que aguantar que nos llamen un colectivo a las mujeres. Los hombres soy un colectivo, el colectivo de los hombres, porque sois menos que nosotras. Ahora mismo en España hay más de 1 millón más de mujeres que de hombres, o sea que los hombres son un colectivo, las mujeres no, desde el punto de vista de lo que significa estadísticamente en las cifras. Claro, algunos dicen, bueno, yo recurro todo esto, pero luego no lo toco. Ahora estamos con el asunto de la interrupción voluntaria del embarazo, ahora estamos con lo del aborto. Formamos un lío del demonio, pero cuando te toque elegirla en contra, verás cómo no lo hace. Verás cómo no lo hace porque es que las mujeres y las mujeres jóvenes necesitan tener control sobre su cuerpo, nada más. Esto no es un lío de imponerle a nadie nada, ni la moral de nadie. Es que las mujeres, como dice una amiga mía, dice, quieren que trabajemos, que seamos trabajadoras como si no fuéramos madres y madres como si no fuéramos trabajadoras. Es decir, que nos volvamos locas, literalmente locas. No, somos ya trabajadoras en todas las esferas de las profesiones a vida y por haber y además somos madres. Luego el mundo se tendrá que ajustar a nosotras, porque nosotras no nos podemos ajustar al mundo. Es imposible que nos ajustemos, porque si nos ajustamos al mundo, ¿qué hacemos? Que las que sean trabajadoras nunca sean madres y que las madres se queden en sus casas sin trabajar pariendo 7 niños. Esto no va a pasar. Es decir, estamos desplegando las alas de la complejidad de un mundo que, si he conseguido explicarme mínimamente bien, viene de un lugar donde un grupo pequeño de hombres con riqueza económica sometían a algunos a la subcategoría de esclavos, a las mujeres por mujeres, a los esclavos por esclavos, y van construyendo un mundo sobre esas jerarquías biológicas. Recordar que Aristóteles llega a decir, no, es que los esclavos no son exactamente humanos. Y Santo Tomás lo redondea y dice, no, es que las mujeres tampoco son exactamente humanas. Ellas se parecen un poco más a los esclavos que a los hombres. Es que venimos de mundos que dicen esto. Así que hemos ido construyendo una historia de dignidad espectacular
que aunque tenga momentos difíciles, no tiene punto de retorno. No tiene punto de retorno, aunque nos cueste, evidentemente, tragos malos. Concluyo. Las fortalezas, las amenazas son lo de siempre, que yo no voy a consentir que no se haga lo que yo quiero. Ya está. Las fortalezas, que ya lo hemos vivido. Que en el siglo XVIII esto no lo había vivido nadie todavía, ninguna sociedad lo había vivido. Que en el XIX apenas despuntaba la idea y se organizaba con dificultades. Que en el XX, que es mucho más terrible, incluso que el XIX y el XVIII, nos pegamos el susto del milenio con el nazismo y el fascismo. Con sociedades que no lo habían vivido, pero que ahora sí lo hemos vivido, para empezar España. Así que punto de retorno no tendrá, tendrá ajustes y dificultades, como es lógico, y yo creo que, si me lo permiten, diré que de las cosas en las que España ha fallado claramente ha sido en la pedagogía de la democracia. A las personas mayores les debemos todo, porque sin que nadie les explicara cómo íbamos a salir de la dictadura a la democracia, lo hicieron del 10. Del 10, sin que nadie les explicara todo aquello, cómo iban a nacer las autonomías, cómo iba a ocurrir todo. Tuvieron un comportamiento verdaderamente digno, no, lo siguiente. Este país nuestro no ha votado nunca con la cartera. Reto al que diga lo contrario para demostrárselo en todas las series electorales de este país. Este país no ha votado nunca con la cartera. Hemos visto bonanzas económicas hacerle caer mayorías absolutas por meternos en una guerra. ¿Os recordáis? Este país se ha movido por la dignidad siempre, en términos muy amplios, en todas las series electorales. Y lo ha hecho gente a la que no le habían explicado nada. Gente que había aguantado en sus casas la dictadura, incluso en silencio, el bando perdedor, para no sufrir más. Gente joven y no tan joven que descubrieron la verdad de la guerra civil en su familia y que su madre, fundamentalmente las mujeres y las viudas, se habían callado para que no sufrieran más los hijos y para que no tuvieran más dificultades. Es decir, gente con un nivel de dignidad absolutamente impresionante. Yo no tengo mitificada la transición política española, soy del grupo que no ha entrado en la tontería esta de mitificar la transición. A mí de la transición me produce admiración que hiciéramos un giro tan grande de la vida política española de manera pacífica. Eso me produce mucha admiración. Lo demás no. Creo que el protagonismo de la transición fue del pueblo español, que estaba deseando de salir de la dictadura, que se entregó con alegría, con cordura, con creatividad a todo lo nuevo que venía, sin que nadie se lo explicara, además. No tengo grandes mitos en ninguno de los personajes de la transición, en ninguno. Ese cuadro de políticos españoles tuvieron un momento que fue brillante, pero fue brillante por el pueblo español. Sabíamos lo que había que hacer. Ir a Europa, hacer una constitución que se pareciera a la alemana, a la francesa, a la italiana, escuchar las expectativas de la gente. Era difícil de hacer, pero la hoja de ruta estaba clara. Hacer política ahora es 20.000 veces más difícil que aquello. No tengo ningún mito de ese momento. Para mí el icono es el pueblo español. Y yo creo que hemos dado pocas explicaciones pedagógicas del sistema. Les hemos explicado muy poco a la gente qué era el sistema. A los mayores se lo merecían porque hicieron los tránsitos.
a los mayores hicieron los tránsitos y se lo merecían. Y a los más jóvenes hemos pensado que progresar y que la educación era que te enseñaran química en el instituto y en la escuela. Y nos hemos equivocado. Progresar era que te hubieran explicado todo esto más y mejor. Como dicen muchos profesores y profesoras de historia, es que la historia reciente de España no se explicaba en las aulas de este país. Y ahora tendremos que capear todos esos temporales también. Por eso termino como empezaba, agradeciendo mucho poder modestamente explicar dónde creo yo que está una fortaleza que no va a ser fácil de derribar, nos guste o no nos guste el gobierno de turno, vayan las elecciones por donde vayan, tengamos momentos complicados en Europa, los tenemos, en contextos muy complejos, pero yo pienso que las fortalezas están donde siempre estuvieron cuando avanzó la idea de la igualdad y de la dignidad, y es que el poder le pertenece al pueblo soberano, que es el que da los vuelcos cuando tiene que darlo, y yo ahí no soy pesimista. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la presidenta del Consejo de Estado por su disertación, por sus reflexiones y sobre todo por su optimismo histórico. Precisamente en un contexto que en muchos casos es muy difícil de controlar hacia dónde vamos. Esperemos que efectivamente la evolución de las sociedades y de las sociedades vaya en el sentido que históricamente nos has tú también señalado. En todo caso, es usual en el Ateneo, y tú mismo has impulsado, pues, abrir un coloquio para que todos los asistentes puedan intervenir y expresar sus preguntas o sus sugerencias o opiniones. En primer lugar, felicitarla. Yo la sacaría del Consejo de Estado y la pondría a dar conferencias por los institutos. En segundo lugar, bueno, muchísimas gracias por esta conferencia, que además fue muy pedagógica, muy interesante, y me hizo recordar las clases en Derecho Político, que fueron también muy buenas por parte del profesor Portela, que fue mi profesor, mi querido y amado profesor. La pregunta que vengo a realizar es porque últimamente estoy leyendo que hay intención por parte de alguien de introducir el aborto en la Constitución, y me parece que es interesante, dado que los tiempos que están recorriendo son un poquito peligrosos y que ahí se podría, digamos, constreñir el derecho, agarrarlo bien fuerte. No sé qué opina usted. Yo mantengo la posición de que tiene que estar en el texto constitucional, lo tengo por escrito desde hace ya 6 años, en diferentes sitios. Hay una cuestión de contexto, si usted me lo permite, y muchas gracias. Todo lo relativo a nuestro cuerpo, al cuerpo de las mujeres, siempre abre un debate moral. Yo no lo entiendo, pero siempre abre un debate moral. Deberíamos de hartarnos las mujeres de esto, ¿no? Un debate moral que hace que las cosas sean siempre muy lentas, muy pesadas, muy de idas, muy de venidas, que forma parte de algo que al patriarcado le cuesta mucho trabajo, y es que nosotras tenemos unos cuerpos distintos y unas circunstancias distintas. De hecho, la primera idea de igualdad que se maneja a partir de la Revolución Francesa es que nos parezcamos todos a los hombres blancos. De hecho, ser negro era un defecto, ser mujer otro defecto, ser homosexual otro defecto.
todo eran defectos en relación al canon correcto. El canon correcto es ser, como decía Simone de Beauvoir, blanco, heterosexual y propietario. Y si eres español, católico. Eso es lo correcto. El resto de la humanidad está equivocada. Ser mujer es una disminución que tiene, como decía Santo Tomás. Hay que reconocer que San Agustín le contestaba en toda la línea diciéndole que estaba equivocado, ¿no? Ser negro es ser de una raza inferior. Ser homosexual ya es un problema que te has buscado. Es decir, evolucionar de ese canon hasta que no haya ningún canon, porque el único canon es las circunstancias de cada quien, nos va a costar la vida. Sobre todo nos va a costar la vida más de la mitad de la humanidad que somos las mujeres, porque las mujeres además somos negras, homosexuales, pobres o ricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que el patriarcado ceda a que no existe un canon es lo que hace que todo lo relativo a nuestro cuerpo sea una batalla campal. Con lo claro que es, con arreglo a la materia de derechos humanos, decir que nuestros cuerpos son nuestros, que no se pueden prostituir, ni vender los vientres, ni todos los días discutirnos si decidimos sobre nuestra maternidad. ¿Tanto trabajo le va a costar que nuestros cuerpos no son como los suyos? Este es el problemón que tenemos. Mire usted, Milei llegó y el primer discurso que dio dijo: voy a desmontar el estado de bienestar y a prohibir el aborto. Y tú dices, ¿es la misma frase las dos cosas? Claro, tengo una idea. El poder no es para proteger a los más débiles y desde luego las mujeres tienen que volver a su casa. Esta es la idea que tengo yo de un Estado y de una sociedad, en el mismo rango de importancia política que hizo Trump en su primer mandato. ¿Qué hizo? Con la famosa sentencia del Tribunal Supremo que permitía la interrupción en los estados. Lo mismo. ¿Se lo ha preguntado todo el mundo esto? ¿Se lo han preguntado los hombres cuando hacen análisis político por qué lo colocan en esos rangos? Porque tienen una idea. Y es que nosotras no somos iguales, somos inferiores. Y no tenemos que estar en los mismos espacios de reparto de poder, de reparto de trabajo, de reparto de participación. Y en el último año y medio a las españolas nos han mandado dos mensajes. Uno, escuchar el latido, porque como soy un poco más tonta, igual no lo habéis pillado. Pero ¿cómo lo vas a escuchar tú si tú no puedes escuchar? Si el latido lo escucho yo. Esto es que no lo dijo un hombre. Y ahora otro hombre nos acaba de decir, os vamos a informar. ¿Pero de qué me vas a informar tú a mí si el cuerpo es mío? ¿Los hombres en esta sala son conscientes de los mensajes subliminales de orden político que nos mandan a más de la mitad de la población con esto? Tiene rango político. Esto no es un asunto de nosotras. Y el mensaje es, no son igual de capaces, siguen siendo unas incapaces, que era lo que nos decían literalmente a las puertas de la Revolución Francesa, y se lo tenemos que seguir diciendo. Claro, si todos los derechos relativos a nuestro cuerpo tienen que estar sometidos a debatazos campales, pues en materia de derechos humanos tendríamos que abrir todos los debates. Y todas tienen que ver con la independencia de nuestro cuerpo, con la autonomía de nuestro cuerpo. Mire usted, vamos a debatir lo de la prostitución, porque igual es un trabajo. ¿Cómo? Como decía Nietzsche, las cosas tienen o historia o concepto. Esto tiene las dos cosas. La historia de la prostitución es una historia de la libertad de las mujeres, no, del sometimiento de las mujeres. ¿La historia de la prostitución es la historia de un trabajo? No. ¿Os acordáis cuando una canción de Eurovisión a la que yo me opuse iba a blanquear la palabra zorra? ¿Dónde estamos ahora mismo? Zorra sigue significando lo mismo. ¿Dónde han estado las prostitutas a lo largo de la historia en todas las ciudades? ¿En el centro
en las grandes casas ricas de alcaldesas, de gobernadoras, ¿dónde han estado? Marginadas, señaladas, arrinconadas, en guetos y en barrios específicos. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué barbaridad es esta? ¿Pero qué barbaridad es esta? Porque tiene que ver con nuestros cuerpos. Y claro, si ya habíamos conseguido dos logros importantes, uno, no querer ser madre, está en nuestra libertad, hay muchas mujeres que no quieren serlo, y que nadie te afee la posición. Hemos conseguido serlo cuando crees que debes serlo o con quien quieres serlo, a través de la interrupción voluntaria del embarazo, que ha aparecido en nuestras vidas una vez que eso iba avanzando tímidamente. Los vientres de alquiler han aparecido, como diciendo que os vais a escapar, que vais a considerar que vuestros cuerpos son vuestros solo, que vamos a respetar que vuestros hijos son vuestros. Pues no, nos vamos a inventar otra cosa. Oye, además con visos de modernez, para que no tengáis ni argumentos, como que esto es como muy moderno. ¿Cómo va a ser muy moderno? No te alquilan el vientre, te alquilan a ti entera. ¿Cómo va a ser muy moderno un país como el nuestro, que tiene recogido como derecho que los hijos adoptivos, a partir de una edad que ellos quieran conocer a sus padres biológicos, tienen derecho a conocerlos y a que se les dé la información? ¿Y a los de vientres de alquiler no? A eso no, porque eso el contrato lo que implica es que no lo sepan nunca. Y lo hacemos esto en el mismo día. Y no hay un gran debate de derechos humanos porque nos afecta a nosotras. Así que la interrupción voluntaria del embarazo tiene que estar en la Constitución. Para que en la Constitución se reconozca que nuestros cuerpos son distintos, que nuestros cuerpos se quedan embarazados y que nosotras tenemos que tener el control de la cronología de nuestros cuerpos. Para que no estemos pendientes de si entra un color político o entra otro, o si hay un desquiciado que se levanta por la mañana y decide, pues mira, voy yo a hacer algo así simpático con esto. En el último año y medio nos han dicho que somos unas descerebradas, que no oímos ni el latido del feto de nuestro propio hijo cuando lo llevas dentro, y luego a continuación nos han dicho que nos van a informar. Y tú dices, ¿quién me va a informar? ¿Un hombre me va a informar a mí de lo que es estar embarazada? Además, cuando los especialistas dicen que cuando una mujer ya toma esa decisión, que no es fácil, evidentemente, que no es fácil, no hay manera de echarla atrás, ha sopesado todo lo que tiene que sopesar. Yo fui la presidenta de la Comisión de Igualdad en la que se debatió y se sacó adelante la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo y de educación sexual y reproductiva. Yo presidí todas las comparecencias a puerta cerrada, de cuando se decidió que las chicas de 16, 17 años decidieran ellas, aunque no fueran mayores de edad. Acordar que aquello se cambió y luego se ha vuelto a cambiar. El 100% de los comparecientes, de diverso tipo y planteamiento ideológico, por supuesto, y de diversas profesiones, asistentes sociales, médicos, médicas, de todo tipo, todos dijeron: los padres, cuando tienen una hija de 16 años embarazada, voten a quien voten, sean de la ideología que sean, en el 99,99% lo primero que le dicen a su hija es abortar. El cinismo fue más grande que todas las catedrales de España juntas. La hipocresía fue, si hubiésemos hablado, que no podíamos en aquel momento. O sea, tienes el cinismo de defender una cosa, pero para tu caso la contraria. Es esto que nos gusta mucho en términos kantianos, ¿no? No quieras para ti, esto lo dice el cristianismo y Kant también, no quieras para los demás lo que no quieres para ti, ¿no? La prostitución es un trabajo para tu hija, para tu hija, para tu hija no, ¿no? Los vientres de alquiler están guay para los que quieren que los ojitos se le parezcan a los suyos. ¿Tu nieto? ¿Tu nieto lo vendemos? Por favor.
Estamos hablando de nuestros cuerpos, de nuestros derechos humanos. Cuanto más constitucionalizados estén, mejor. Y que el patriarcado entienda que nuestros cuerpos son distintos, que no podemos estar en el canon del cuerpo de un hombre. Yo me gusta siempre decir lo mismo, y es duro. Si un chiquillo o una chiquilla de 14 años los violan, que a un chiquillo también lo pueden violar, y la tragedia es total para sus vidas, igual para los dos, el chiquillo tirará con esa tragedia y la chiquilla también. Ella se puede además quedar embarazada. Y en según qué país lo tiene que tener obligatoriamente, porque ni siquiera después de una violación las dejan interrumpir el embarazo. Una diferencia bastante grandecita, ¿no?, para decir que el cuerpo no importa y que el sexo biológico no existe, ¿verdad? Siguiente pregunta, si hay alguna. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia. Yo quería preguntarle sobre, el feminismo en España parece que está dividido, ¿no? Que hay como distintas almas feministas, o a lo mejor no, me equivoco. Me gustaría que nos lo pudiese explicar. ¿Cuáles son realmente las diferencias, no, la discrepancia entre el feminismo? Yo en esto ya que, en fin, hago siempre el camino más corto, no el largo. El movimiento queer no es feminismo, eso es otra cosa. Lo digo para los que quieren enredar. Y decir, es que esto es feminismo. El movimiento queer es otra cosa. No tiene nada que ver con el feminismo. El movimiento queer niega que el sexo biológico exista y sea indeterminante. Pues igual que los que creen que la Tierra es plana y que las vacunas son un problema y que la ciencia, como está haciendo Trump, hay que recortarla porque es un problemón para la humanidad. Punto. Te puedes apuntar, te puedes no apuntar a eso, lo puedes entender, no lo puedes entender, da completamente igual. Otra cosa distinta es que existan personas con dificultades con su identidad, no con su orientación sexual, que eso espero que lo tengamos ya superado y sin discusión. La orientación sexual es lo que cada quien sienta de su sexo, y que hay personas con dificultades con su identidad. Ahora y desde que el mundo es mundo. El gran emperador Heliogábalo, ese es que iba vestido de mujer todo el rato porque él se sentía mujer. Que hay problemas, mucha gente tiene problemas con su identidad y que son personas a las que hay que ayudar, reconocer, tratar de manera igual y buscar evidentemente fórmulas. Nada que objetar con esto. Ahora, que el movimiento queer sea la alternativa del feminismo del siglo XXI es una barbaridad. El feminismo tiene que ver con la democracia, con más de la mitad de la población que somos nosotras, con nuestros derechos que afectan a las peores pensiones, a la brecha salarial, a menos tiempo libre, a chicas jóvenes que en este momento, a mí este es un asunto que lo saco siempre porque me preocupa mucho. Hemos pasado de tener el primer hijo a los 27 años a tenerlo casi a los 38. Y nos parece normal, pues de guay. O sea, una sociedad que no se quiere adaptar a nuestros cuerpos, que quiere, como nos dijeron en la Revolución Francesa, os quedáis fuera de ser ciudadanas por ser mujeres. La Constitución francesa, la jacobina de 1796, dice: no serán ciudadanos ni los locos, los pródigos, los niños y las mujeres. Esto fue lo que dice el artículo 36. O sea, os dejamos fuera porque sois mujeres. ¿Sabes por qué quiero yo que entremos en la democracia plena? Por ser mujeres, sin tener que ser otra cosa que no sea mujeres. Ese es el debate. Entonces, si tenemos que entrar porque somos mujeres, la pista de baile se tendrá que adecuar a nosotras, que somos mujeres. Porque de lo contrario, entra, pero adáptate a una cosa que no eres tú. No, yo no me tengo que adaptar a nada. El derecho laboral se tendrá que adaptar a que las trabajadoras de 27 años se quedan embarazadas, ¿no? ¿O no se va a adaptar el derecho laboral a esto? ¿O no se va a adaptar al mundo a que la jefa de servicio está embarazada? Es que no se va a adaptar el mundo a esto. Es que es tan terrible, el mensaje para nosotras es tan terrible como que seguimos siendo defectuosas, cosas raras. Si eres madre no eres trabajadora, si eres trabajadora no eres madre. Atención a lo que digo. Hemos trasladado de los 27 años casi a los 38.
porque el mundo no se adapta a nosotras. Esos niños, cuando tengan 40, ya no tienen padre, porque sus padres han muerto. Pero es que sus hijos no tendrán abuelo nunca. Y esto nos parece normal y estupendo, y no nos estamos dando ni cuenta, ni lo debatimos. Porque tenemos que debatir sobre las tonterías más grandes del mundo, el 80% que ni siquiera son reales, pero no debatimos sobre esto. Y esto está pasando. Y es más, el machismo y las friquitadas estas te lo ponen como guay. Fulanita ha sido madre al borde de los 50 y tú dices, qué locura más grande. Y te lo cuentan en un programa como para decirte, mira qué bien, mira qué estupendo, madre a los 50. Y el niño con 20 se quedará sin madre y sin padre, o con 25, ¿no? Y nadie cae, porque esa tarde está el programa. Uy, gracias a los inventos. Uy, estupendamente. El niño, la madre, estupendamente. Bueno, pues el útero es un músculo. Un músculo es el útero, que no funciona lo mismo a los 25 para dar a luz que a los 50. A los 50 es una cesárea seguro, porque el músculo no da las contracciones suficientes como para salir en términos normales, porque no hablamos de estas cosas. Pero si esto es lo importante de una sociedad, estamos hablando de vuestras hijas, de vuestras hermanas, de vuestras nietas, de vuestras madres. El feminismo no va en contra de las mujeres, vivimos con vosotros, nos enamoramos, nos casamos con vosotros. Yo, que tengo 2 nietos varones, yo estoy todo el día pendiente de lo que le pasa a Mbappé. Me levanto por la mañana pensando en Mbappé, a ver si le ha pasado algo a Mbappé o no le ha pasado nada a Mbappé. Porque si no se llevan ellos un disgusto que te mueres. Que estamos hablando de la revolución más extraordinaria y más humana de la historia de la humanidad, porque la hacemos de la mano de compañeros, de hombres que admiras, en fin, de tu padre, de tu hermano. En fin, a ver si nos aclaramos con este tipo de cosas. Bueno, pues ahora haces 7 programas diciendo que esto es estupendo, extraordinario. El mensaje que le están mandando a las chicas de 27 es: no pelees en tu puesto de trabajo y en tu sindicato para tener tu hijo a los 28, porque lo puedes tener a los 50. Y las empresas, que son muy buenas, muy piadosas, dice, pues mira, congelar los óvulos te lo paga la empresa. Y dices tú, uy, por Dios, va a ser el único detalle que tenga la empresa conmigo en 25 años. Te lo paga la empresa. Y tú dices, va a tener trucos si me lo paga la empresa. Y el mensaje que le están lanzando a las chicas de 25 y 30 y 30 y poco es que congelen los óvulos. En vez de que una sociedad sana diga, aquí hay que remover todo esto para que estas estén en los paritorios con 27 años, que es donde no se las juegan. Pero luego, al mismo tiempo, lee revistas de divulgación científica y dicen, las cesáreas son muy malas. Porque lo más importante que un ser humano tiene para que su sistema inmunológico funcione bien, que ahora es la estrella de las estrellas de la medicina, el sistema inmunológico y la flora bacteriana que tenemos en el aparato digestivo, ¿verdad? ¿Qué sabemos ya de esto? No paramos de leer de esto porque es que nos va la vida en esto y es verdad, además, pues esto es ciencia médica. Y dice, ¿y cuándo coges tú las bacterias buenas en tu aparato digestivo cuando naces? Vamos, naciendo. ¿De dónde? Del canal del parto de tu madre. ¿Y ahora qué hacemos con los niños con cesárea? Es que no nos enteramos. Y todo el día hablando de chorradas. Y nos estamos jugando el modelo de persona, nos estamos jugando cosas tan importantes como que habrá un montón de niños en este país que no van a ver a sus abuelos ni a sus abuelas nunca, porque se habrán muerto. Y excuso de deciros lo que decían las culturas ancestrales. Yo lo digo por la parte que me toca, que soy abuela, y fui abuela muy joven y lo he disfrutado muchísimo. Decían, tus padres traen el cuerpo y tus abuelos te fijan el alma. Bueno, un mundo menos humano, rico pero poco humano. Bueno, o tempo está esgotado.
No sé si hay alguna cuestión última moi breve, pero me parece que xa son as 9 da noite, máis alá do tempo que estaba previsto. Vamos a facerlle entrega a Carmen de dúas obras editadas polo Ateneo, unha sobre a figura de Concepción Arenal e outra sobre doña Emilia Pardo Bazán, precisamente, que citaste. A ver, es que los gallegos y las gallegas tenéis una de las tríadas más poderosas. Tenéis a Rosalía, a Concepción y a Emilia, que son, en fin, Olimpo, ¿no? Para las mujeres de este país y para los hombres también, como y luego el detalle institucional, porque claro, venir a Compostela y marcharse sin su concha no es bueno. No es lo suyo. Por lo tanto, este es nuestro regalo institucional. Muchas gracias.